या घर भी हमारा ऐसा देखो तुम, खाना बदूस है ना, हम गरीब लोग हैं, हिंदू लोग हैं हम। Habla de que los gitanos fueron los forjadores de los clavos de Cristo y que por esta razón fueron condenados a errar por el mundo hasta el fin de los tiempos. Parece que el motivo de la pelea era que uno le había robado algo de comida al otro. Gente, bienvenidos a una nueva aventura. Nos encontramos en una ruidosa calle de Pakistán, como estáis viendo. Hoy vamos a convivir con una etnia, a mi parecer, muy interesante desde sus orígenes, a cómo se dispersaron por el mundo, a cómo viven hoy en día, a sus tradiciones, y estoy hablando de los gitanos, también llamados pueblos cíngaros, romaníes o pueblos rom. De hecho, mucha gente en España se piensa que los gitanos provienen de España, otros que vienen de Rumanía, de Europa del Este, pero no, vienen de aquí. Estamos en Pakistán, cerca de India, y esta es la raíz, este es el origen de este místico pueblo. Justo en estas zonas norte de India, Pakistán, como puede ser Rajasthan, Cachemira, el Punjab, es decir, alrededor de donde nos encontramos nosotros, es de donde vienen, donde nació esta etnia. Y una pequeña puntualización, como ya digo, es que hoy están dispersos por casi todo el mundo, mantienen unas tradiciones, cultura y estilo de vida que los unen a todos, pero igualmente tienen diferencias muy interesantes dependiendo de cada país. Así que lo que yo os propongo es que si os gusta este vídeo, esta temática, y queréis conocer y vivir con gente de la etnia gitana a lo largo y ancho de este planeta, apoyéis mucho el vídeo y puedo vivir con ellos y grabar en Rumanía, en España, en Irlanda, incluso en Latinoamérica. Realmente los gitanos nunca han transcrito su historia al papel y además han vivido de una forma despreocupada respecto al pasado, por eso se sabe muy poco de ellos. Incluso lo único que se sabe de su origen es como a partir del siglo X más o menos, que es cuando se han datado las primeras migraciones de gitanos. Sobre todo es que son nómadas, así que no podemos ver grandes estructuras del pasado ni nada de eso, porque realmente viven moviéndose en sus carpas. Ahora mismo están en estas zonas del norte, el invierno está llegando, así que se irán a los desiertos del sur. Pero bueno, vamos a intentar captar al máximo la esencia gitana. Como hoy estamos con edificios por detrás, hoteles, pancartas de publicidad, camiones y coches cruzando por detrás, y junto a todo esto podemos ver detrás de mí, al fondo, las primeras carpas de gitanos. Hemos tenido que estar buscando unas cuantas horas porque están muy dispersos y además se van moviendo, como ya digo. Y aquí les tenemos viviendo cerca del resto de la población, pero dato curioso e importante, luego lo explicaré mejor, sin mezclarse. Realmente la etnia gitana siempre vive, se relaciona y procrea dentro de la propia etnia gitana. Vale, ya hemos hablado con ellos y nos han dejado entrar. Vais a ver que son gente muy intensa, se comportan de una forma muy arbitraria, muy, bueno, sí, intensos es la palabra realmente, sobre todo los niños, ya lo vais a ver. Además, en concreto esta etnia de gitanos, los gitanos originarios de Pakistán se llaman Kanabados y realmente se podría catalogar que viven una pobreza extrema, porque no tienen agua, no tienen electricidad y realmente pues tienen que ganarse el día a día como ellos pueden en los lugares que el resto de la población les va dejando, ¿no? ननियाल वाले खाना बदोश हैं हम 10-15 दिन हमें हो चुके हैं जब यहाँ पे आए हुए हैं। तो ननियाल वाले यहाँ रहते हैं तो उनका दुख दर्द देख के तो हम कराची से यहाँ पे आए जा। ये तो मुझे पता नहीं, ये तो हमारे बाप दादा जो है जा उनसे शुरू ये मसला चल रहा है जा। ना पानी है, पानी कभी वहाँ से भर के लाते हैं, दूर से पानी लाते हैं, कभी वो इस्लामाबाद के इलाके से, कभी यहाँ से। आदमी जाते हैं मेहनत मजदूरी करके लाते हैं, जो को लकड़ी खरीद कर ली, को सब्जी खरीद कर ली, को नाश्ता खरीद कर लिया। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे इधर मुसलमान हैं, सब सुन्नी हैं, कपड़े के कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करने हैं, बस कब थोड़ा नहीं चुकते हैं। बैठे बेटा अंदर बैठे। Y así como podemos ver por aquí son las tiendas en las que viven. En estas tiendas nacen, en estas tiendas viven, en estas tiendas mueren, así es. Esto que estamos viendo realmente es muy típico de todos los gitanos con los que nos hemos encontrado. Vaya, por lo vivido aquí, la hospitalidad es típica de todo Pakistán, de todas las etnias de Pakistán. O vaya, todas con las que hemos vivido, pero sí que es cierto que los gitanos son más extrovertidos, más abiertos, más lanzados. Y aquí nos han invitado a un té que por supuesto les hemos dado dinero, o sea, son gente muy pobre de verdad y aunque sea hospitalidad, queremos molestar lo mínimo y si es posible, pues ayudar en lo posible. Que bueno, por supuesto estamos por aquí con Pau Clavero. Es muy fuerte que no deben tener ciertos recursos como para poder comprar una madera, una leña, algo para prender el fuego, para hacer el té que nos están haciendo ahora de bienvenida. Deben coger la misma mierda que hay en la calle, las bolsas de plástico, y lo utilizan para prender el fuego, algo completamente tóxico, pero es así como hacen el fuego. En Europa hay 11 millones de gitanos, pero el inicio fue aquí. O sea, todos provienen de aquí, todos provienen de esta zona. Esta etnia en concreto es muy particular porque si bien es cierto que en España sí que se han mezclado más con los locales, en el resto del mundo no.
Realmente la historia, el pasado del pueblo gitano sigue siendo un auténtico misterio, quedan muchos cabos por unir. Por un lado, lo que decía, no pasan su historia a textos y además son nómadas en estas tiendas, no hay restos arquitectónicos, obviamente. Los primeros registros de estos nómadas son del siglo X, la gran diáspora. Una diáspora significa una migración en masa y es lo que ocurrió aproximadamente sobre el siglo X, cuando también por motivos desconocidos decidieron o les obligaron por otro lado a migrar de estas tierras hacia Europa. Hay quien habla de que estas tierras donde vivían fueron invadidas y les expulsaron. Otros hablan de que directamente los esclavizaron y los llevaron para allá. Y otros que simplemente fue una decisión propia y personal y migraron en masa a nivel de cientos y cientos de miles de ellos. Sea como sea, lo que sí que se sabe es que en este gran camino, en esta gran migración, pasando por Asia Central, Oriente Próximo, Europa del Este y terminando en Europa Occidental, se mezclaron poquísimo o más bien nada con la gente local. Durante toda la historia, incluso hoy en día, es típica la endogamia dentro del pueblo gitano, relacionándose así entre familiares como primos, primos segundos o gente de los mismos poblados. La excepción es España, porque hoy en día en España sí que hay mestizaje entre el pueblo gitano y otros pueblos locales, pero en el resto del mundo e históricamente ha sido todo lo contrario. Han sido una cultura, una etnia cerrada que vivía de una forma más hermética, siempre entre ellos, congeniando entre ellos, incluso procreando entre ellos mismos, ¿no? Lo que sí hay registro es de los europeos, de cuando los gitanos llegaron hacia ahí, sobre el siglo X, siglo XI. Lo que pasa es que ellos se atribuían un origen legendario, un origen misterioso, que probablemente decían esto como método de protección para que no supieran de dónde venían y proteger al pueblo, ya que era una minoría y sigue siéndolo. Siempre han sido libres, siempre han tenido su manera de ver las cosas, nunca han seguido unas leyes de ninguna parte. Y esto ha ido de la mano también con que han sido gente sin recursos, gente por lo normal pobre, incluso marginal se podría decir. Se movían en sus caravanas, hacían espectáculos, se desplazaban por los bosques y hasta el día de hoy, donde en muchos lugares de hecho sigue siendo así. Realmente no es nada común que los niños de las diferentes etnias del mundo sean tan atrevidos, sean tan lanzados, pero realmente con las etnias gitanas con las que hemos convivido aquí es un denominador común y estos ahora mismo están muy tranquilitos, ¿eh? De hecho vamos a insertar ahora mismo un vídeo de otros campamentos gitanos en los que prácticamente no podíamos ni caminar. He ido antes a dar una vuelta para tirar unas fotos y tirar unos planos y me he encontrado a dos personas que han tirado un gallo cada uno y se han empezado a pelear. He llamado rápido a Rubén. Y bueno, básicamente supongo que como entretenimiento o como apuesta hacen batallas de gallos. Peleas de gallos. Batallas de gallos, rapean. Esto que os estoy mostrando es realmente una tradición musulmana de los musulmanes shia, pero realmente los hanabados hoy en día, o al menos estos lo han adoptado, así que os lo quiero enseñar igualmente. Esto es para golpearse, para latigarse en la espalda, pero es que en vez de utilizar una fusta, utilizan estas cuchillas de hierro enormes. Quiero hacer un apunte de que esto es finito y realmente está afilado. Se supone que en teoría esto lo llevan a limpiar antes de utilizarlo. Si lo utilizan así de oxidado, aparte de crearse unas heridas que luego quedan en cicatrices muy grandes, pueden tener problemas grandes. Vamos a ver su espalda. Dios, fijaos en esta espalda completamente cicatrizada. Y las tienen así desde los niños ya. Fijaos en estas cicatrices. वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी आवारा बोलो समझाऊं मैं ये अब किस किस को दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को दर्द डिस्को दिल में मेरे है दर्द डिस्को डिस्को दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को दर्द डिस्को दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को दर्द डिस्को Obviamente la mayoría de poblados o de campamentos, mejor dicho, gitanos, los niños no van al colegio, no son educados y lo podemos ver en un comportamiento, pues lo que digo, demasiado arbitrario en el sentido de que, bueno, hacen lo que quieren en todo momento, se están pegando, tampoco los adultos les dicen nada, tampoco es que se peguen con extremada maldad o algo así, sino que, bueno, realmente es como, no sé, se pasa el tiempo peleando, uno se cae al suelo, se va, vuelve, se vuelven a pegar, es como pasa en el día a día. De hecho son estos dos los que están pegando hace 5 segundos y míralos, están juntos sin realmente tener ningún tipo de conflicto, este y ese. Sí, o sea, se estaban pegando los dos que tenemos por aquí atrás. Bueno, veis, ahora se están pegando una vez más. Y
Bueno, hemos tenido o hemos preferido irnos de ese campamento porque estaban poniendo demasiado, no voy a decir agresivos porque no es la palabra, pero un poco intensos, pidiendo, agarrando. Evidentemente hemos contribuido con esa familia que nos ha recibido, con el que ha bailado para enseñarnos estos bailes típicos, pero de repente han empezado a venir los del otro lado del campamento. Tenía el típico betelnut que se consume en Birmania, en India, estas hierbas con tabaco y otros químicos rojos en la boca, que eso les hace ser más intensos y descontrolados, y realmente ya se ha roto un poco ese trato, esa interacción que estábamos teniendo. Se ha empezado a tornar ya todo el ambiente de otra forma, no podíamos hacer mucho. Realmente este es el único en el que nos ha pasado esto. Los demás nos han recibido muy bien desde que hemos llegado hasta que nos hemos ido. Por otro lado, este era el más calmado. Todos los demás, como ya habéis visto también antes en los planos, eran mucho más agitados, mucho más revueltos, sobre todo por la gran cantidad de niños. Así que bueno, vamos a continuar y a seguir descubriendo historia y presente sobre este pueblo gitano, Hanabados. Como decía desde el principio, los gitanos, los Hanabados realmente no significa otra cosa que los nómadas, que los que viven viajando. Pero claro, como eso representa a los gitanos aquí han adoptado ese nombre, los Hanabados, ¿no? Se mueven por todo el país de Pakistán. Por eso veíamos completamente necesario bajar al sur para ver también otros clanes gitanos, otras zonas en las que viven, otras maneras de vida que puedan tener aquí. Ahora estamos en la zona del sureste, en las inmediaciones del desierto de Thar, y hemos encontrado unos gitanos que ni siquiera tienen tiendas de campaña, duermen aquí a la intemperie, hace calor por el día, estamos en el desierto, pero frío por la noche, son muy pobres, viven de las serpientes, ahora lo vais a ver. Se movían por Irán y Pakistán, ahora únicamente en Pakistán. Se hacen llamar yogis y vamos a conocer un poco más sobre ellos. या घर पे हमारा ऐसा देखो तुम खाना बदूस है ना, हम गरीब लोग है, हिंदू लोग है हम, तो हम मांग के खाते हैं, गरीब लोग है। बाबा ये सांप पकड़ते हैं, सांप के ऊपर लेके जाता, बड़ा बड़ा सांपों को दिखाता। Terminando ya en este lugar, os quiero hablar de algo que me parece súper interesante. Os he hablado de por qué se les llama Hanabados, pero por qué se le llama a este pueblo nómada gitanos o gypsies en inglés, el origen de esta palabra. Y es que esto indica que viene de un pensamiento erróneo que tenían sobre ellos hace siglos. La gente pensaba que venían de Egipto, eran nómadas que venían de Egipto, por eso en español egiptano y en inglés gypsy. Tiene todo el sentido porque como veis sería en inglés Egyptian. Gypsy, en español sería egiptano, gitano. Tiene todo el sentido, pero es un pensamiento completamente erróneo, no vienen de Egipto. Y cuando empezaron a estudiar su lengua se dieron cuenta que esto no era así, que venían de India, tienen un idioma índico, un idioma muy parecido al hindi. Así que ahora continuamos en la búsqueda de más gypsies. Seguimos avanzando por el sur de Pakistán, desde el desierto de Thar hacia Karachi, en busca de gente de la etnia gitana, de la etnia Hanabados. Aquí, cerca de la carretera, como no, nos hemos encontrado unos nuevos nómadas. Más mujeres vienen por allí detrás. Esta gente es extremadamente pobre de nuevo y creo que viven de recoger basura. Ahora os enseño, intentaremos ver un poco más. हमारा नाम खमीसा है, हमारा गता बता ढूंढता है। ये कोई हमारा ना बन्नी है, ना हमारा जमीन है, ना हमारा गाड़ी है, कुछ भी नहीं है। मांगते कोई गता ढूंढते, नहीं चलता हूँ ना फिरता हूँ, एक जगह पे बैठाता हूँ। हमारे पास पोला होता है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी कुर्सी है, इधर से बैठता हूँ। बस जो कोई हमारा नहीं हाथों से काम है, नहीं टांगों से काम है। जैसे गरीब है, ये कोराड़ी हमारी है, ये मेरे के ढूंढ के 500 आते हैं, बस बच्चे खाते हैं कुछ। Es triste y me impacta mucho estar en este campamento porque realmente los gitanos con los que hemos estado, con los que hemos convivido, son gente muy movida, muy intensa, dentro del modo en el que viven, muy alegres en el sentido de con mucha chispa, no sé cómo describirlo, cómo llamarlo, pero aquí, como decía Pau, no es así en absoluto. Y no solo eso, sino que les hemos preguntado sobre típicas festividades muy famosas de los gitanos del mundo entero, como son sus bodas, sus casamientos, días importantes que tienen en el año. De hecho que sí, que bueno, son fechas importantes, pero que aquí no se celebra ninguna porque no hay dinero, no hay medios, no hay recursos para celebrar ninguna de ellas. Que en un casamiento pues las personas se
se unen, se quedan juntas y ya está, no hay nada más aparte de eso. Y realmente esta es la realidad, o una de las realidades, porque hemos visto que aquí en Pakistán realmente no todos viven así. Si bien es cierto que son gente marginal, viven también de distintas formas, vienen de distintas zonas del país, pero esta es la realidad que estamos viendo de los gitanos, de los Hanabados, aunque históricamente sobre esta etnia, sobre esta gente se ha hecho mil fantasías y se ha vivido también en torno a ellos de la fantasía, como por ejemplo de las historias del comienzo, del origen del pueblo gitano. Hay quienes decían que los gitanos eran magos caldeos de Siria, otros que eran los descendientes de Caín, incluso se les relacionaba con una tribu de Israel perdida en el Egipto de los faraones, en el Egipto faraónico. Como veis hay todo tipo de historias, de mitos, de leyendas en torno a esta gente, que probablemente provenga de lo que contamos cuando estábamos en el norte, respecto a que ellos mismos fantaseaban con sus historias, con sus orígenes, cuando llegaron a Europa hace siglos. Se me olvidaba, pero hay también de hecho una leyenda balcánica que habla de que los gitanos fueron los forjadores de los clavos de Cristo y que por esta razón fueron condenados a errar por el mundo hasta el fin de los tiempos. Si bien es cierto de que no hay ninguna prueba de que los gitanos estuvieran en Oriente Medio en esa época, pero lo que digo, una leyenda mágica más sobre esta gente. Ha sido una etnia muy especial por esto, porque sabe tan poco de ella, de sus porqués, de sus causas, que realmente históricamente y tristemente ha vivido en esta marginalidad. Ellos muy herméticos, también es cierto que pocos se han interesado, se han intentado integrar con ellos, y esta combinación haría que los gitanos estuvieran en el país que estuvieran, vivieran como al margen del resto de la sociedad en muchos de los aspectos. Es una de las razones más grandes de que a mí me haya llamado, me haya interesado desde siempre venir a convivir con esta etnia, porque son gente que queremos conocer pero que no conocemos en absoluto. Por eso me encantaría vivir también con gente de la etnia gitana, tanto en España como en Rumanía, como en Irlanda, como en muchos países que aún siga habiendo. Entonces bueno, es una de las cosas que probablemente haga en un futuro. En caso de que este vídeo os interese y queráis saber más sobre esta etnia a lo largo y ancho del planeta. हमने वो बहुत गरीब है कि इधर बहुत झुग्गियाँ बैठी हैं गुलशन के अंदर कोई कराची के अंदर पड़े हैं कोई गरीब लोग हमारे को कोई राशन कोई ऐसे नहीं है कोई प्लाट नहीं है। De todos los campamentos Hanabados que hemos estado, yo creo que, sin lugar a duda, este es el más pobre o el que menos recursos tienen. Si os habéis fijado en los otros campamentos, se nos avalanchaban mucho más los niños, había como mucho más emoción. Aquí la gente está como apagada. Pero además es un sentimiento general, porque estamos dando una vuelta por el campamento, que no es pequeño, y las caras todas son pura tristeza. Como era de esperar, también ha llegado hasta aquí el Betelnec. Si veis este escupitajo como rojo, esto es del Betelnec. Ya lo hemos explicado en muchos vídeos, pero es como una droga que se mastica, que te activa. Pero el problema de todo esto es que aquí empiezan a consumirlo desde muy temprana edad. O sea, hemos visto a niños de entre 8 o 12 años que tienen la boca roja. Eso es síntoma de haber tomado mucho Betelnec. Pero hasta el punto de los dientes casi caídos. Esto es típico en India, en Birmania, pero no desde tan niño. Bueno, de hecho en la estación allá lo vimos también. Bueno, una vez más, en uno de estos lugares ha habido como una pelea, nos han llegado a pegar, se están yendo por allí porque, bueno, porque los han agarrado, pero se querían pegar, han estado dándose gritos. Esta vez no era entre niños, sino que eran personas ya adultas y parece ser algo típico en estas zonas donde esta situación tan terrible en la que viven hace que la crispación, al mínimo problema que tengan, surja de la nada. De hecho, se lo oye gritar por allí atrás todavía. Fijaos en esto, uno de ellos que se lo estaban llevando ha cogido un palo y ha vuelto corriendo para pegarle con el palo. Está agarrando a una mujer. Realmente esto es muy triste porque estoy seguro de que es llevado a cabo por la situación en la que viven. Fijaos qué situación en la que viven, que parece que el motivo de la pelea era que uno le había robado algo de comida al otro. Fijaos los niveles en los que están viviendo en este lugar. Todo mezclado con que obviamente esta gente no va al colegio. Tristemente no tienen ninguna educación. Estamos hablando de que esto infringe los derechos humanos por todas partes. O sea, lo mires por donde lo mires. Ha sido como una pelea individual entre uno y otro y mucha gente separando realmente. Todo el resto del campamento estaba en completa paz. Me refiero que lo han llevado con normalidad. Parece ser que es del día a día esto que ha ocurrido aquí ahora. Pero lo que sí que creo que debo decir es que allá donde vayamos, los Hanabados, los gitanos de aquí en Pakistán, nos han tratado completamente bien, de modo en que nos han recibido, nos han dado la bienvenida, aunque sea dejándonos caminar por estos lugares, hacerles algunas fotografías, aunque después nosotros también les ayudemos porque nos entristece muchísimo que estén viviendo así como viven. Pero en ningún momento nos hemos sentido desprotegidos, en peligro, en riesgo. En ningún momento hemos sentido miedo, ni siquiera nervios, ni nada relacionado con que nos intenten robar, ni nada por el estilo. Es gente que no tiene nada pero parece honesta, o al menos con nosotros que llegamos aquí son honestos o honrados, en el sentido que venimos con nuestras cámaras a hacer nuestro trabajo. Venimos
Venimos con el móvil que tengo en el bolsillo, tenemos las mochilas ahí atrás fuera y no sentimos que estén en peligro, no sentimos que haya riesgo de nada de eso. Y eso me alegra, que son gente en la que por lo menos nosotros, y así es nuestra experiencia, hemos podido confiar. Esto es así. Me da pena que haya ocurrido esto aquí para terminar el vídeo, porque no quiero que esta sea la imagen, no es justo que esta sea la imagen de esta gente. Que sí es cierto que hemos visto cierto aspecto hostil entre ellos mismos, no con nosotros en absoluto, pero sí entre ellos mismos. En otros era más con los niños, esta vez ha sido los adultos, pero después lo que digo, nos han acogido, a veces nos han dado un té. En la primera cerca de Peshawar, que estuvimos con Clavero por la noche, hasta nos regalaron unos refrescos. Estamos hablando de que les ha alegrado que estemos aquí, de que quieren dar un mensaje al mundo y es que necesitan ayuda, sobre todo estos, ¿no? Sobre todo estos. Así que no os quedéis con esta última parte porque no es justo. Y realmente la etnia gitana, también aquí en Pakistán, también en India, es mucho más, con mucha cultura, de estas bodas, de estos casamientos, de estos bailes, de estos cantos, solo que los que hemos encontrado aquí son tan pobres que ya han perdido todo aspecto cultural. Perdón por el ruido, gente. Días más tarde nos encontramos de nuevo en el norte, en los alrededores de la capital, de Islamabad. Ha sido más de una semana de búsqueda de la etnia gitana de los Janabados, tanto en el norte como en el sur del país. Les hemos visto en diferentes situaciones, con diferentes tradiciones, con diferentes grados de pobreza o marginalidad. Algunos mantenían más sus aspectos culturales, sus tradiciones, otros menos. Pero ha sido realmente interesante. Algo que me ha sorprendido muchísimo es que todos ellos mantienen un acento muy particular. Un acento que no sé imitar, pero muy similar al que puede tener también la etnia gitana en España. Claramente las personas de la etnia gitana que yo conozco en España, o al menos su idioma, proviene de estos lugares, porque son entonaciones muy similares. La musicalidad, digamos, la entonación se me hace muy parecida. Y como ya decía, esto es un capítulo cero de una gran serie que puedo hacer por todo el mundo, que creo que puede ser súper interesante y que además, si lo apoyáis muchísimo, yo estoy encantado, me encantaría poder hacerla. Gitanos, personas de la etnia gitana por todo el mundo, descubriendo esas tradiciones internas, viviendo desde dentro con ellos. Me encantaría de verdad porque me parecen gente muy interesante y a la que creo que se comprende muy poco. Ayudaría un poco a comprenderles, a integrarles de algún modo. No sé muy bien cómo explicarlo, pero es eso lo que yo siento, ¿no? Así que espero que os haya gustado. Y ahora mismo ya sí que me despido. Queda un vídeo más en Pakistán, que lo veréis próximamente. Ya sabéis que estamos viviendo también aventuras pakistaníes en el canal de Clavero. Y hasta la próxima. हम सोहना सनम नी बिया जल्दी ठहरे मौला कसम नी बिया जल्दी ठहरे मौला कसम थई जुदाई ये बाजी गम सोहना सनम नी बिया जल्दी ठहरे मौला कसम नी बिया जल्दी ठहरे मौला कसम शवरोश मई दिलारो गो ख्याल थई ब्याथ गिंद अष्टा सेवा छे।